Bienvenidos a este video de hoy. Este video es bastante interesante porque les voy a explicar cómo desarrollar disciplina, cómo hackear nuestra mente para que nosotros podamos desarrollar disciplina y cumplir todas nuestras metas. En este caso, les voy a contar de mi historia personal, de el caso mío y cómo yo logré pues desarrollar disciplina en el tema de bajar peso. Bueno, primero que todo les voy a decir que las personas cambian por dos motivos en la vida. El primero es porque tienen voluntad propia, pero eso casi no pasa. Y lo vamos a ver más adelante porque vamos a ver cómo funciona el cerebro y la estructura del mismo. Y la segunda es porque nos pasa algo que atenta nuestra supervivencia. Y entonces el cerebro en ese momento ya empieza a prestar atención a lo que debemos cambiar en ese momento. Les voy a contar mi caso. Bueno, hace aproximadamente unos 4 o 5 años yo tenía sobrepeso, pesaba 125 kilos aproximadamente y presentaba muchos problemas de salud. Tenía colesterol alto, triglicéridos altos, eh, tenía también todo el tema de prediabetes, hígado graso, tenía también problemas en el estómago, reflujo, etcétera. Entonces, lo que me puse a hacer pues fue tratar de hacer dietas, algún tipo de cosas, pero eso no funciona. Resulta que un día y me hago unos exámenes porque también tenía la presión alta y voy a un doctor, me hacen todos los exámenes y el doctor me dice, bueno, básicamente estás bastante mal, tienes que bajar de peso porque si no lo haces pues vas a tener serias consecuencias. Sobre todo yo veo un preinfarto o algo peor como un infarto o algo más allá, ¿verdad? Entonces en ese momento pues uno se siente mal, complicado y lo que quiere hacer es pues disminuir ese proceso. ¿Qué fue lo que pasó? Que normalmente cuando pasan este tipo de situaciones, ahora sí vamos a hablar del cerebro, cómo funciona, pues el cerebro lo que hace es decir, dar una alerta y decir hay que sobrevivir, porque el cerebro está diseñado para sobrevivir, nada más. El cerebro no está diseñado ni para cumplir metas, ni para alcanzarlas, y por eso es que nos cuesta tanto, y por eso vamos a hablar hoy en día de este tema. Solo está diseñado para que nosotros salgamos adelante en el tema de sobrevivir, de vivir. Entonces, cuando hay algo que atenta a nuestra supervivencia, el cerebro se pone alerta y empieza a generar lo necesario, las energías para que esto pueda ser cierto. Mira, hay varios puntos. El primero es que nosotros para cumplir cualquier meta o cualquier situación que nosotros queremos hacer, nosotros necesitamos aproximadamente gastar un 20% de energía extra que estamos generando normalmente. Recuerda que nosotros en nuestro cerebro lo que maneja es energía y se transmite por medio de hercios o hertz. Entonces siempre tenemos energía. El problema es que eh, para cumplir nuestras metas necesitamos aproximadamente un esfuerzo extra. Y el cerebro no quiere eso. El cerebro está diseñado para recortar caminos, como decimos en ingeniería, para ser eficiente, eficaz y de esa manera pues no gastar. ¿Por qué? Porque cada vez que vamos a hacer algo, cada vez que vamos a traer algo, el cerebro dice, quiero conservar esta energía para no gastarla por la misma razón que te comenté al inicio, para mantener la supervivencia y no generar un exceso de energía. Eso demanda lo que es energía calórica, más pensamiento, más cosas, más movimiento y el cerebro no quiere eso. Siempre se va a ir por el camino más corto, siempre se va a ir por el camino más fácil porque eso asegura su manera de supervivencia. Entonces, claro, cuando nosotros queremos, por ejemplo, cambiar
nuestra rutina, hacer ejercicios, alimentarnos mejor, dejar de descansar en el sofá, levantarnos más temprano, por ejemplo, madrugar y meter dentro de nuestro día a día muchas más cosas, pues el cerebro se va complicando y va rechazando poco a poco todas estas cosas. Por ejemplo, las personas cuando inician el año nuevo, ahí en diciembre, hacen su promesa de que en enero van a ir al gimnasio, van a hacer ejercicio, y por eso los gimnasios en enero son llenos y todo el mundo está ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya en febrero se han ido aproximadamente el 70% de las personas que se matriculan en enero. ¿Y eso por qué pasa? Porque realmente lo que hace el cerebro es rechazar eso. Dice, ya no puedo más, normalmente esto no es para mí, no me sirve, y lo rechaza. Entonces, hoy en este live te voy a decir cómo podemos hacer para hackear nuestro cerebro, para nosotros observarlos de fuera y nosotros colocarle trampas y que lo que nosotros queramos lo pueda hacer a voluntad. Entonces, vamos paso por paso. Lo primero que te voy a decir es que tenemos que cambiar un concepto de que todo lo que viene a nuestra mente, que todo lo que pensamos es una realidad absoluta. Eso no es cierto. Y aquí nos vamos a convertir en lo que son observadores de nuestros pensamientos. Te voy a recomendar una serie de libros también en este live para que los puedas buscar. Normalmente los libros que yo recomiendo en mis lives son gratuitos, o sea, los puedes buscar en YouTube, los puedes buscar en Spotify o hasta en PDF. Son libros que ya se consiguen bastante fácil. Entonces, los libros que te voy a recomendar te van a servir bastante. El primer libro se llama El poder de la hora. Consíguelo, búscalo ahí. Y ese libro te va a ayudar a definir este concepto, que dice que nosotros tenemos que convertirnos en observadores de nuestros pensamientos. ¿Qué significa eso? Está un poco raro, pero es que cada vez que una idea viene a nuestra mente, nosotros tenemos que cuestionarla y no verla como una absoluta realidad. Porque si nosotros aceptamos todo lo que viene a nuestra mente, y ya te dije al principio de este video que es que el cerebro siempre quiere recortar todo y siempre nos quiere decir que no podemos y que todo es fácil, pues simplemente vamos a aceptar eso y vamos a decir, ok, es una realidad. Pero cuando yo empiezo a cuestionar ese tipo de cosas, entonces yo ya me vuelvo un observador y decir, ok, un momento, esto no es cierto, esto no es una realidad. El cerebro siempre nos va a decir, siempre nos va a tratar de decir, es que esto no va a pasar porque, ¿qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? O sea, nos va a tratar de mentir para que nosotros no nos arriesguemos. ¿Y por qué? Porque si nosotros nos arriesgamos, para el cerebro es una alerta de que de pronto nosotros podamos en esa parte que estamos arriesgando perder la vida incluso. Y para el cerebro eso no es algo viable ni factible. ¿Ok? Es un poco radical, pero es en serio. Ponte a pensar todas las veces que tú has dicho, es que yo quiero, no sé, hacer un proyecto, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Entonces el cerebro va a decir, no, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si fracasas? ¿Y qué pasa si te pasa esto? ¿Y qué pasa si te pasa un accidente? ¿Y qué pasa si lo hace? El cerebro siempre lo que va a tratar de hacer es ver el peor escenario posible que pueda construir en una situación para que no lo hagamos. Y eso es miedo y nos paraliza. Hay otro libro que te voy a recomendar que se llama La mente te miente. Y precisamente habla de eso, de que nuestro cerebro empieza a darnos un montón de fatalidades para que nosotros nos paralicemos. Y con ese paralizamiento, cuando nosotros nos paralizamos, el cerebro consigue dos cosas. La primera es que no gastemos esa energía extra que nosotros tenemos que hacer para cumplir nuestras metas o lo que queremos hacer. Ese 20% de energía que yo te dije. Y la segunda, pues si tú estás en una zona de confort haciendo nada, y lo vamos a hablar un poco estadísticamente, digamos que tú te quedas en tu casa, en el sofá viendo televisión, la probabilidad de que te pase algo es mucho menor a la probabilidad de que tú salgas a la calle y ahí te pase algo. ¿Entiendes? Entonces el cerebro lo que dice es, no, yo prefiero la zona de confort. Ahí estoy seguro y ahí no me va a pasar nada. Entonces, este concepto es bastante importante. Tenemos que empezar a cuestionar los pensamientos. Ahora, ¿cómo lo hacemos?
Hay tres puntos o metodologías que nosotros podemos hacer. La primera metodología o el primer punto es, cada vez que venga un pensamiento a tu cerebro, tú lo vas a decir, esto es absolutamente cierto. Entonces ahí lo que estás haciendo es dándole, primero quitando esa realidad absoluta que el cerebro dice que es así y viendo posibilidades infinitas, las que sea, porque nosotros podemos definir muchas cosas en lo que pensamos, de que eso que te está diciendo el cerebro no es una realidad. Por ejemplo, tú vas a montar un negocio y el cerebro lo primero que te va a decir es, bueno, ¿y qué pasa si fracasas, si pierdes toda la plata, te quedas en la calle? Entonces tú preguntas y cuestionas eso y dices, ¿eso es absolutamente cierto? ¿Que pase eso? Puede que sí, puede que no. Y ahí empiezas a ver otros tipos de caminos. Lo segundo que vas a hacer es que cuando preguntes eso, tú vas a decir, ¿y qué es lo peor que puede pasar? ¿Sí? Entonces el cerebro siempre te va a dar, como te dije, el peor escenario que pueda ocurrir, más sin embargo, bueno, ¿y qué pasa si pasa eso? ¿Sí? No es que te vas a quedar sin dinero y te vas a quedar en la calle, por ejemplo, y tú dices, ok, y si me quedo sin dinero, ¿qué pasa? ¿Será que me quedo en la calle? ¿Será que no tengo familiares, un banco, otra posibilidad o me vuelvo a emplear? Entonces ahí empiezas a generar otras posibilidades. Esto evita que te paralices. Esto evita que te quedes quieto y no hagas absolutamente nada para lo que tienes que hacer. Y el tercer punto es generar diferentes posibilidades con respecto a lo que te está diciendo. Entonces, bueno, ¿qué pasa si hago esto de esta manera o si hago esta de otra? Lo importante en estos tres puntos es que siempre los tienes que mantener como pensamientos. Nunca llegues a que se vuelvan sentimientos porque eso va a generar una acción. En el live pasado y en mi canal siempre hablo del triángulo de las emociones. Y el triángulo de las emociones dice, te voy a resumir aquí rápidamente, que hay una secuencia de microsegundos, lo cual detona una acción. Cuando una acción está detonada, obviamente ya no hay nada que hacer porque la acción está hecha y lo que va a hacer tu cerebro es echarte la culpa o arrepentirte por esa acción que hiciste. Entonces, para evitar hacer cosas que no queremos, como explotar con las personas, regañar a las personas, etcétera, todo lo que nosotros hacemos y que después nos vayamos a arrepentir, primero vamos a mantener esas acciones en nuestra mente como pensamientos y no los vamos a mezclar con la emoción. Sé que suena un poco difícil, pero si tú lo haces con la práctica es muy bueno. Y ahí puedes tomar buenas decisiones. Entonces, cuando venga alguien te haga algo, te ofenda, no te guste, primero piensa las diferentes posibilidades que pueden ocurrir en esa situación y después calmadamente analiza y ya después con la emoción puedes actuar. Esos son los tres puntos, ¿ok? Entonces, esto es un preámbulo porque nosotros primero necesitamos entender cómo funciona nuestro cerebro, necesitamos cuestionar y necesitamos ver. Con estos dos libros que te acabo de recomendar, hay un panorama realmente amplio de que nos dice cómo es que funciona el cerebro. Ok, al tema que venimos también. Entonces, si yo quiero adelgazar, si yo quiero cambiar mi manera, por ejemplo, de alimentarme, si yo quiero, por ejemplo, ejercitarme todos los días y que a la semana o a las 2 semanas no esté renunciando, tengo que empezar a hacer trucos y trampas para que mi cerebro no sea mi peor enemigo y no me haga zancadilla o no me cuestione o no me haga abandonar. Porque lo que nos hace abandonar no somos nosotros, no es nuestra voluntad. Al principio tenemos motivación, lo que tenemos que desarrollar es persistencia y constancia. Y eso lo desarrollamos con trucos, porque cuando la motivación se acaba, el cerebro se aburre y dice ya no más, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y vamos a hablar de puntos específicos para que tú empieces a aterrizar esto, es, por ejemplo, cuando yo quiero ir al gimnasio, ¿sí? Estamos claros que en mi proceso, que me costó 2 años aproximadamente bajar 55 kilos, yo lo hice como tiene que ser. No te voy a venir acá a dar recetas mágicas, ni dietas, ni esto, ni lo otro, no. Sinceramente, lo que hice fue hacer ejercicio y alimentarme bien. Pero para eso se necesita constancia y voluntad. Y aquí es donde te voy a dar los trucos en los cuales puedes, sobre todo, hackear tu mente para que eso pueda funcionar.
Lo primero que tienes que hacer es convencerte de que lo vas a lograr y que lo vas a poder hacer, ¿ok? Al principio es difícil porque nuestra autoestima no está del todo bien y obviamente en mi caso, pues imagínate con 125 kilos, con todas estas enfermedades encima, pues se te ve en el mundo y tú dices, no quiero hacer nada, no quiero hacer esto, inclusive la comida es una vía de depresión porque uno entre más come, más se siente mejor, pero no es así. Entonces, lo que tienes que hacer es tener una voluntad de cambio. Si tú no tienes esa voluntad de cambio que quieres hacer y sobre todo no justificar en la situación que estás, puedes empezarte a hacer acción. Porque hay personas que dicen, no, es que yo estoy bien así como estoy, entonces no necesito un cambio y no lo ven. Lo importante y el primer paso para absolutamente todo es reconocer de que no estoy bien en esa situación. Por eso te digo que las personas cambian de dos maneras. A voluntad, que es prácticamente el 3% de la población, porque dicen un día yo quiero hacerlo, o cuando viene una situación crítica y clave y ahí te hace cambiar a fuerza, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Entonces, primero que todo, como te dije, tienes que estar convencido, convencida de que lo quieres hacer. Muchas personas lo tienen y dicen yo quiero, lo voy a hacer, más sin embargo el punto es que cuando empiezan no terminan y no son consistentes. Entonces bueno, el primer punto es bastante bueno porque lo vas a hacer. El segundo punto, y ya voy a entrar aquí en materia, es que tienes que empezar a aterrizar las acciones diarias que vas a hacer para conseguir eso. Mira, nosotros normalmente, cuando te dije ahorita, entramos a un gimnasio, queremos hacer 3 horas, 4 horas, nos ponemos ahí con toda la energía porque estamos con picos de motivación altísimos, entonces serotonina, dopamina, todo eso va a flujo y entonces cuando el cuerpo se cansa y la mente, el cerebro dice, es que ya no puedo asimilar esto. Y te voy a decir por qué. Empezamos a hacer rutinas de 3 horas y ahí hay muchas cosas. Primero, nuestro cuerpo en ese momento no está en capacidad de aguantar esas rutinas. Podemos trabajar eso una semana bien y vamos todos los días al gimnasio, inclusive de domingo a domingo, hacemos todo. Pero eso nos va a durar una semana porque ya llegamos a un punto de agotamiento y el cerebro va a decir, esto no concuerda con lo que yo tengo, con lo que yo soy. Segundo, estás metiendo un montón de rutinas, un montón de cosas en tus horarios que tampoco van a ir acorde a eso. Entonces, el cerebro, ¿qué es lo que va a priorizar? El cerebro lo que va a priorizar primero es la supervivencia. Entonces, si tú empiezas a meter tus rutinas de gimnasio, por ejemplo, y dejas de hacer trabajo, dejas de hacer un montón de cosas, el problema es que la culpa va a empezar a decirte, es que el gimnasio no está bien, pero es que mira, dejaste de hacer esto, dejaste de hacer lo otro y no hiciste eso. Entonces, y eso se va acumulando. Trabajo acumulado, cosas en la casa, en la familia y también muchas veces las personas te empiezan a cuestionar. Ah, es que usted se fue al gimnasio y quién hizo la cena aquí y aquí quién cocina, aquí quién lava, no sé, o aquí quién hace esto o no presentaste esta cosa. Entonces, claro, ahí el cerebro aprovecha esas cosas y lo que te empieza a decir es, hey, ¿ves? Es mejor lo que teníamos ahora. Es mejor la zona de confort. Así que ese gimnasio quitémoslo de nuestra rutina porque no nos sirve. Entonces te voy a explicar una técnica japonesa ingenieril que se llama Kaizen. Ya la mencioné en mi canal y en los videos anteriores. Para los japoneses, Kaizen significa pequeños cambios sostenidos en el tiempo logran grandes resultados. Entonces, esa técnica es, en vez de meterme 3 horas, en vez de desacomodar mis horarios, yo voy a empezar en pequeñas porciones de tiempo, poco a poco, ¿sí? Entonces, voy a empezar con 10 minutos. Aquí te lo digo en serio, 10 minutos. Y entonces tu cerebro, o tú dirás, pero 10 minutos, ¿qué es? Eso no es nada. O sea, 10 minutos es como, no sé, hacer una serie y ya, no importa. Tienes que empezar poco a poco. Me acuerdo yo que cuando yo empecé montando bicicleta y yo ya sabía esta técnica. Entonces, ¿qué es lo que empecé ayer a hacer yo? Entonces, lo que empecé a hacer fue pequeñas rutas en bicicleta
poco a poco, este, y me iba y me volvía. Por ejemplo, me acuerdo que yo hacía como eh, 500 metros en bicicleta, una cosa así, y me volvía y ya estaba cansado, obviamente tenía sobrepeso y estaba mal. Entonces, ese tipo de cosas es que tú tienes que empezar a hacer poco a poco, poco a poco. Ya después vas incrementando con el tiempo eso. ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí estás haciendo dos cosas importantes. La primera es que no estás desplazando tus horarios, no estás desplazando todo lo que tú tienes que hacer en tu día a día, sino que estás poco a poco metiendo esos horarios dentro de tu vida cotidiana. Y así es donde las personas no renuncian porque ya no se sienten agobiadas de que están dejando de hacer las cosas y sobre todo que el cerebro te va a culpar porque ya empiezas a sentir culpa de responsabilidad. Y lo segundo es que poco a poco estás engañando a tu cerebro para que empiece a hacer cositas pequeñas sin que se dé cuenta, porque ahí es donde no se da cuenta que vienen cambios grandes. Y aquí hay que jugar un poquito con los químicos de la mente. ¿Por qué los químicos? Porque cada vez que nosotros hacemos ejercicio o que nos sentimos bien, empezamos a tener químicos como serotonina, dopamina y todo eso que nos hace sentir bien. Entonces, poco a poco estamos inclusionando esta rutina y también un bienestar. Y así vas haciendo las rutinas progresivamente. Lo segundo que es importante tener en cuenta es que lo segundo es que tienes que empezar a dejar las cosas. Esto va a sonar un poco extraño, pero aquí te voy a recomendar otro libro que se llama Hábitos Atómicos, que tienes que empezar a dejar las cosas en lugares en los cuales tu cerebro no te haga como desechar las cosas que tienes que hacer. Me voy a explicar. Por ejemplo, si tú vas a ir al gimnasio temprano, entonces deja la ropa lista. Empieza a hacer atajos, así como el cerebro se comporta que optimiza todo y tiene atajos, tú también hazlo. De tal manera de que no te diga, ay, es que mira, tienes que levantarte a las 5 de la mañana y después a las 5 y haces pereza, entonces te levantas a 5 y cuarto y entonces mientras que buscas la ropa, mientras que prendes la luz, mientras te cambias, mientras que sirves el refresco, mientras que sales, ya fueron las 5 y 45, se me hizo el tarde al trabajo, ya no puedes ir. Entonces tienes que empezar a dejar ya todo listo desde el día anterior. Tienes que empezar a hacer esos atajos pequeños para decir, ok, ya simplemente es levantarme, hacerlo e ir. Tomar acción. No empezar, y este punto es muy importante, a darle decisión al cerebro. Porque si tú le das la oportunidad de decidir, siempre se va a ir por el no. No lo voy a hacer, sino simplemente hacer las cosas mecánicamente, poco a poco. En el tiempo te vas a dar cuenta de eso, porque si tú le das la dualidad al cerebro de que, bueno, escoge a ver si hoy vamos o no, o si hoy tengo esto o no, siempre se va a ir por la zona de confort, como te lo dije al principio, es su naturaleza, siempre se va a ir hacia que no. ¿O será que hoy es domingo? No, y el gimnasio lo cierran a las 2 de la tarde, bueno, voy a esperar hasta las 12. El cerebro va a hacer lo imposible hasta que tú estés 12, una, ay no, ya no fuiste, ya cerraron, ya no puedo ir. Y no vas. Entonces son estos pequeños atajos que tienes que hacer día a día para que todo esté listo de tal manera que no haya como esa parte de dualidad o que el cerebro te cuestione para que no lo hagas. Ok, eso es bastante importante. Y ahora sí, te voy a decir lo que te mencioné en el video, que hay una técnica que se llama la técnica del embudo invertido. Esta técnica yo la descubrí con herramientas ingenieriles en las cuales yo empecé a decir, bueno, ¿cómo hay como una serie de pasos que yo puedo hacer mecánicamente? Porque pues así es como la parte ingenieril, donde siempre te dan pasos 1, 2, 3 para generar las soluciones. ¿Cómo es que tú empiezas a ver este tipo de cosas y puedes generar resultados? Y lo que me di cuenta es que nosotros, cuando queremos algo, empezamos siempre al revés. Así como te digo, empezamos al revés. Primero empezamos como a hacer las cosas pequeñas, ¿sí? Primero empezamos como, bueno, es que en este caso de bajar peso, tú dices, bueno, es que yo peso
no sé, en mi caso 125 kilos, entonces yo quiero pesar 80 o quiero llegar a 70 kilos. Primero que todo es un error porque en nuestro cerebro está acumulando una meta bien difícil, porque la verdad bajar todo ese peso es complicado y uno no lo puede hacer de la noche a la mañana. Entonces estás metiendo al cerebro un montón de metas, este es el primer paso, un montón de metas bien grandes que no van a servir para tu motivación. Entonces, mira, el proceso de adelgazar es bien complicado. Muchas veces uno va al gimnasio, eh, hace todas sus rutinas, come bien y sube de peso. Eso pasa. Y entonces, claro, cuando tú te vas a pesar, más bien subiste 2 kilos. Eso puede ser por retención de agua, puede ser por un montón de factores que no lo estás evaluando en ese momento. Inclusive puede ser por crecimiento de músculo, porque si ya estás, tu músculo crece, pues ahí estás ganando peso. Entonces, hay diferentes factores. Lo importante es que nosotros tenemos que, inclusive que medirnos, ir controlando nuestras metas, pero poco a poco. Así que el primer paso que hay que hacer es no generar esa meta gigante, sino empieza, voy a bajar medio kilo. Aquí lo importante, o un kilo, y lo importante es darse una meta, ¿verdad? Y darse esa meta en un plazo de tiempo determinado. Entonces tú lo que vas a decir, bueno, yo voy a bajar un kilo y voy a bajar en una semana, 2 semanas, dependiendo tu ritmo, dependiendo cómo veas. Y de pronto tú puedes decir, voy a bajar un kilo en 2 semanas, entonces haces ejercicio, te alimentas bien y te diste cuenta que más bien 2 semanas bajaste dos. Entonces puedes ampliar un poquito la meta. O al revés, puede haber que hayas bajado medio kilo. Entonces ahí el problema es que vas ajustando la meta y te vas midiendo. Deming, el creador de lo que es la metodología del círculo PHVA o el padre de la calidad, dice que lo que no se mide no se gestiona y no se mejora. Entonces, si yo no mido mis rendimientos, si yo no mido mis éxitos, pues entonces no sé hacia dónde ir, no sé conocer, por ejemplo, cómo se comporta mi cuerpo todos los días en cuanto al ejercicio. Entonces tengo que ir midiendo. Cuando yo mido, gestiono y controlo. Eso es muy importante. Entonces, no importa, hazlo. Siempre irse midiendo, irse viendo su rendimiento. Obviamente en los gimnasios te hacen una medición inicial y te miden tu grasa corporal y te miden cómo estás, tus índices, tu peso, todo eso, y vas haciendo también un proceso. Más sin embargo, tienes que adaptarlo también a lo que tú quieres y cómo vas a hacer. Eso es muy importante, ¿ok? Después, el tercer paso es, mira, si la meta se cae o si no la puedes conseguir, no importa, sigue adelante. Porque como te dije ahorita, hay muchos altibajos, ¿verdad? Entonces, cuando pasan las cosas, normalmente aquí hay algo muy importante. Cuando tú quieres hacer las cosas bien, el cuerpo y la misma mente te ponen trampas, incluso te empiezas a enfermar, te empieza a doler que la columna, te empieza a doler que una rodilla, te empieza a doler que aquí, que allá, y todo ese tipo de cosas empiezan a complicarte tu proceso. Lo que tienes que hacer es tener una meta a futuro. No veas las cosas, este es el cuarto paso, no veas las cosas cortoplacistas. Tienes que decir, ok, esto es un bache, esto es algo que normalmente puede ir abajo, pero yo sigo. Y esto aquí es muy importante porque lo que te hace desarrollar aquí es perseverancia. Ya en este punto en el cual yo te estoy diciendo, la motivación ya se ha ido. Cuando se va la motivación normalmente vienen estos procesos. Entonces aquí te voy a recomendar otro libro que se llama El Factor Compuesto. Y el factor compuesto nos habla precisamente de eso, de que normalmente hay unas etapas en las cuales nosotros empezamos nuestros procesos, sea cual sean nuestras metas, y empezamos a decaer y empezamos a entrar como en un barril sin fondo, en un hueco, en el cual nosotros creemos que no vamos a salir. Pero también llaman muchos esos como estar en la noche más oscura o que después de la tormenta en la calma, todos esos dichos, es eso, ¿verdad? Entonces siempre hay como unos lapsos de tiempo en los que las cosas no van bien, como te digo, te enfermas, subes más bien de peso, haces eso, no importa, sigue adelante, haz pequeños cambios y sigue.
A veces hay que pausar. Obviamente he conocido personas que se lesionan, ¿verdad? Se lesionan bastante por el esfuerzo que hacen o porque tienen su cuerpo frágil. Entonces en esos puntos pues tienes que parar, pero cuando te mejores, sigue adelante. No importa el proceso al final, lo que importa es el camino y qué desarrollas. Lo otro importante, o el quinto paso, es, esto es muy importante, mira, es que tú tienes que tener el fin en mente. Y este fin en mente tiene que ir relacionado con una meta de supervivencia. Y si tú haces esto, créeme que lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque aquí estás haciendo dos cosas. Lo primero es que siempre, como te dije al principio de este video, es que el cerebro siempre va a tratar de sobrevivir. Siempre va a tratar de estar vivos. Esa es su meta, nada más. Nada que conseguir dinero, no, no. Siempre va a estar que nosotros nos mantengamos vivos. Pero si tú esta meta la relacionas con eso, con supervivencia, para el cerebro va a ser una alerta y va a ser algo prioritario. Y cuando se vuelve prioritario, va a ser lo imposible y te va a dar los recursos para que tú lo puedas cumplir. Y esto es mágico, créeme lo que sí. Porque es la primera vez que tú puedes ir en sintonía con tu cerebro y no va a ser tu enemigo. No te va a poner zancadillas, no te va a decir todos los días no puedes, no se enferma, no. Va a ir contigo de la mano haciendo esa meta. Porque hay un dicho que dice, tu cerebro puede ser o tu peor enemigo o tu mejor aliado. Y la idea es convertirlo en mi mejor aliado. Yo lo convierto en mi mejor aliado cuando he pasado todo este proceso. Recuerda, pequeños cambios sostenidos en el tiempo, hacer las cosas despacio, pequeñas rutinas, porque empiezo a inyectarle químicos de la felicidad. Entonces, cada vez que tú vas a hacer ejercicio, cada vez que tú sales, cada vez que tú caminas, cada vez que tú haces, para el cerebro es motivación eso. Para el cerebro es bueno. Entonces, ya después de un tiempo, pues te va a pedir más bien que lo hagas. Las personas que hacen ejercicio van a entender muy bien esto que llevan mucho tiempo, porque es que ya el cuerpo le pide a uno ir. Más bien, entonces uno se siente culpable del día que no puede ir al gimnasio. Al revés, ¿verdad? Como empezamos era al revés. No quiero ir nunca, ahora es ¿por qué no fuiste? ¿Viste cómo cambió? El cerebro hizo una transformación ahí de 180 grados. Antes no quería ir y después sí, créeme que eso va a pasar. Y eso pasa porque tú empezaste a cultivar hábitos y ya dejó de ser una motivación y se volvió en un tema de perseverancia sostenida en el tiempo. Así es que se consiguen las cosas. Y si tú lo mezclas con una meta de supervivencia, por ejemplo, en mi caso, fue, ok, si no adelgazas, te da un preinfarto o te da un infarto y te puedes morir. Entonces, ¿qué dice el cerebro ahí? Ok, alerta. Aquí nos podemos dejar o seguir en este mismo camino porque vamos a morir. Y eso es lo único para lo que el cerebro está diseñado. Entonces, ahí estamos uniendo todo ese tipo de cosas. ¿Cómo haces esto y cómo lo recuerdas? Pues todos los días lo recuerdas así y se lo dices a tu cerebro. Recuerda que tú eres el que lo domina y tú te conviertes en un observador. Ya te dije ese libro que es muy, muy increíble y que te ayuda a definir este concepto. El poder de la hora. Entonces, refuerza esos pensamientos todos los días. Y tú le dices así, si no hacemos esto, ¿qué quieres? Que me puedo hacer una cama en un hospital y muera. Si no hacemos esto, ¿qué quieres? Que pase esto, esto, esto. Y tú mismo le vas lavando la mente. Es un poco raro como suena, pero tú mismo vas haciendo que ese concepto, ese paradigma que está dentro de tu cerebro empiece a cambiar. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Así poco a poco vas desarrollando. Ahora, te voy a dar otra técnica que a mí me sirvió, que fue sorprendente, porque de pronto si tú has intentado todo esto y no te funciona, pues puede ser que podamos ir a técnicas mucho más elaboradas o desarrolladas. Hay una técnica que se trata de yo cómo puedo generar audios, ¿sí? Son audios en ciertas frecuencias de ondas. Yo voy a hablar en el otro live de hoy en noche. Cada lunes voy a hacer un live, o estoy haciendo live, de cómo funcionan las ondas cerebrales. Cómo es que nos definimos con diferentes frecuencias de ondas cerebrales. Y debido a estas frecuencias,
cómo podemos aprovecharlas y meter más conceptos importantes dentro de nuestro cerebro. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a, a definir qué es lo que nosotros queremos, porque nos acelera el proceso. Entonces, lo que te acabo de decir, pues normalmente es un proceso que dura bastante tiempo, pero si tú lo quieres acelerar más, tú quieres tener resultados más rápidos, lo que tienes que empezar a hacer es hablarle directamente al subconsciente. Otro lunes voy a hablar que nosotros tenemos tres cerebros. Nosotros tenemos, o las teorías del cerebro triano, habla de que nosotros tenemos dos, la mente reptiliana, el consciente y el subconsciente. Son unas capas que nosotros tenemos, que también voy a hablar de ese tema que es bastante interesante. Pero con esta técnica tú le puedes hablar al subconsciente. El subconsciente es donde se guarda toda la información que nosotros tenemos, es como la biblioteca y de ahí se vienen los conceptos a lo que nosotros queremos. Aparte que el subconsciente también está conectado con una energía muy grande donde nos vienen las ideas y muchas cosas. Así que aquí lo que podemos hacer son audios de reprogramación mental, así como lo escuchas. Y estos audios de reprogramación mental yo los he experimentado, los hago para mí y me han ayudado a acelerar muchas cosas. No solo los procesos de adelgazamiento, por ejemplo, sino cualquier cosa que tú tengas, inclusive si tú tienes problemas de algún concepto específico, por ejemplo, a la soledad, por ejemplo, al maltrato, por ejemplo, falta de autoestima, un montón de conceptos que tú tienes dentro de tu cerebro que no te dejan ser pleno, que no te dejan crecer, pues eso te va a ayudar mucho porque va a entrar directamente al subconsciente. Así que, ¿en qué consiste esto? Hay unas ondas que se llaman las ondas alfa y normalmente están entre 7 y 12 Hz. Así, los Hz es donde nosotros tenemos las diferentes frecuencias vibratorias. Entonces, si nosotros podemos sintonizar esas ondas alfa en esa frecuencia específica entre 7 y 12 hercios, nosotros podemos inyectar de una manera mucho más rápida y fácil cualquier concepto. Y esto se logra con estos audios. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es realmente fácil. Lo que haces tú es normalmente descargar este tipo de melodías que van en esa frecuencia. Las puedes buscar en YouTube, las puedes buscar en internet. Normalmente busca frecuencias de ondas alfa o frecuencias de 12 Hz o 7 Hz, más o menos así. Y ahí está la música. Y obviamente se pone un audio o se graba un audio del concepto que tú quieras desarrollar. Y eso lo escuchas. Y lo escuchas, no sé, si quieres puedes escucharlo al levantarte, que es donde naturalmente nuestras ondas alfa están más desarrolladas en el momento que nosotros nos levantamos. En ese instante en el cual abrimos los ojos, tenemos una percepción de las ondas alfa mucho más desarrolladas. ¿Por qué? Porque el proceso del juicio, ¿sí? Del juicio, en cuanto a lo que es el ego, no lo tenemos desarrollado en esos segundos. Nosotros nos levantamos y no estamos pensando en culpar a nadie, nos levantamos, no estamos pensando en nada, simplemente estamos saliendo de un trance de sueño profundo hacia un trance a la realidad. Lo peor que puedes hacer en esto, voy a hacer un paréntesis, es levantarte y ver tu teléfono, porque ahí está rompiendo eso. Entonces lo que yo te recomiendo es, por ejemplo, escuchar estos audios o música en esa frecuencia y empieza a definir tus conceptos ahí. El otro lunes voy a hablar de eso a profundidad. Entonces, lo que se puede hacer es desarrollar estos tipos de audios y empezar a que tu subconsciente empiece a aterrizar, a asimilar toda esa información. Y créeme que se va a acelerar muchos más los procesos. Entonces, si quieres adelgazar, en este caso, como estamos hablando hoy, empiezas a generar esos conceptos o un audio en cuanto a eso y te voy a hacer un regalo, una oferta. Si tú me escribes y me escribes por el privado, ya sea a mi canal de TikTok, también tengo Facebook, también tengo Instagram, por ahí me buscas siempre como Ingeniería de la Mente y quieres que yo te desarrolle este tipo de audios que a mí me ayudaron mucho a transformarme en muchos aspectos, pues escríbeme que yo te hago un audio personalizado con respecto a estas ondas. Son maravillosos. Estos audios nos ayudan a desarrollarnos. Entonces, para que nosotros aceleremos el proceso, ya te dije que lo podemos hacer antes de levantarnos en tu celular, te pones los audífonos y mira, no necesitas una hora estar ahí, no,
Nada más con 5 a 10 minutos donde tú empieces a aterrizar esos conceptos se van a quedar impregnados en tu mente y sobre todo en tu subconsciente. Y créeme que te va a ir mejor. O la otra lugar o tiempo donde lo puedes hacer es también antes de acostarte. Antes de acostarnos nosotros también empezamos a entrar en los trances de las ondas electromagnéticas que tenemos, los diferentes, hay ondas alfa, beta, teta y todas esas, empezamos a entrar y ahí también se van a aterrizar los conceptos. Así que bueno, espero que esto te haya quedado súper claro, porque igual tú lo puedes hacer, no necesitas tampoco un audio a profundidad, aunque claro, las palabras se graban, pero simplemente con ese tipo de frecuencia respira profundo y empiezas a desarrollar todo el tema de esos pensamientos los cuales tú quieres. Eso te va a ayudar bastante. Si quieres que yo te haga uno personalizado, entonces nada más me escribes a mis diferentes canales y con gusto te puedo ayudar. Porque la idea de Ingeniería de la Mente es que ayudamos a las personas a desarrollar inteligencia emocional. Otra cosa que te quiero recomendar es que tengo un curso gratuito en el cual también yo hablo de ingeniería de la mente, de las principales herramientas y también si quieres el curso totalmente gratis, escríbeme y yo te mando el link y tú te suscribes y ahí también hablo de este tema y de muchas otras cosas más y también de las diferentes herramientas ingenieriles que nosotros podemos aplicar al desarrollo de nuestra inteligencia emocional. Así que bueno, espero que te haya gustado este live. Déjame un comentario. Escríbeme si necesitas un audio de reprogramación mental o también si quieres mi curso totalmente gratuito. Yo con mucho gusto te los voy a enviar. Así que bueno, espero que te haya gustado este audio. Déjame tus comentarios y nos vemos la próxima vez. Bye.